dos, uno. Carmen. Oigan, Gustavo y Matías, pasa algo muy curioso porque estrenaban la primera parte en 2019, ¿no? Ya hace algunos años, antes de que supiéramos incluso que iba a pasar esto del COVID, ¿no? Que llegaban a cines. Y pasa esta transición en el que las plataformas digitales se vuelven el día a día, ¿no? De la mayoría de las personas en todo el mundo. Entonces, también en ese sentido, como para ustedes la transición de manera personal, cómo se ha ido realizando? Para este proyecto en particular, ¿no? De ahora salir en plataformas digitales a muchísimas partes de todo el mundo y personalmente lo que ha representado la plataforma digital para Gustavo y para Matías, ¿no? ¿Cómo es parte de tu día a día? Y creo que hay muchas formas de verlo. O sea, las plataformas, cómo funcionan en el día a día conmigo, es que me encanta ver contenidos constantemente y me encanta estar siempre fresco a la hora de tener nuevas historias. Creo que como público lo disfruto muchísimo y como actor también lo agradezco mucho porque ha abierto un abanico de posibilidades enorme a la hora de crear proyectos, de contar nuevas historias. Ha abierto mucho la competencia en la industria y nos encanta poder trabajar mucho. Sí existe algo en mí de nostalgia alrededor de poder ver la película en cines, en una pantallota Claro. grande, porque creo que el cine es una experiencia muy particular, pero creo que no disminuye justo la experiencia del poder contar una historia, porque como realizadores, el trabajo es el mismo. Le echamos las mismas ganas, nos levantamos a la misma hora y vamos y trabajamos para eso, para mantener a la gente entretenida durante 2 horas y que se la pasen increíble, se rían y se olviden de sus problemas y tengan un rato agradable. Y creo que las plataformas han hecho en gran parte eso para nosotros desde que sucedió la pandemia, de acostumbrarnos a ver nuevos contenidos y a pasarla bien desde casa y en familia. Claro, perfecto. ¿Y tú, De Matías? hecho, de hecho, por eso hicimos la segunda temporada, la segunda parte, porque le fue Sí. tan bien en la plataforma a esta película que nosotros, pues la verdad no lo esperábamos, porque primera opción era, salía en pantalla en cine, en cartelera, y luego pasaba a la plataforma. Le fue muy bien en plataforma y se decide hacer la segunda parte. Entonces, pues Sí. también para nosotros fue sensacional porque aparte veníamos, bueno, cuando nos avisan de esto, veníamos como recién empezando, las producciones empezaban de nuevo a comenzar a trabajar y nos dicen, oye, vamos a hacer la segunda parte de Doblemente Embarazada. Entonces, Claro. es parte de, o sea, todo lo que está pasando con las plataformas, ¿no? Sí. Nos tocó también un buen momento donde la gente empezó a ver mucho más porque estaba más encerrada en casa y todo eso, y se empezó a ver muchísimo la película y por eso se decidió hacer la segunda parte. Que estuve viendo también que en Perú tuvieron una adaptación, o sea, que fue tal el éxito que en Perú y que incluso estoy leyendo que en Perú ya están planeando una segunda parte, digo, no sé si va a ir muy acorde a la historia que ustedes están ahora realizando, si la van a hacer muy diferente, pero también fue un éxito muy interesante por aquellos lares. Has trabajado durante muchísimos años, ¿no? En diversas producciones. Me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo definirías esa madurez que tiene ahora Michelle para implementar en las producciones en las que trabaja, que por ejemplo no tenía, como cuando estuvo, por ejemplo, en Rebelde, ¿no? Hace ya muchísimos años. ¿Cuál es esa madurez que tú has adquirido a lo largo de los años? Pues yo creo que los actores nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo de experiencias propias, ¿no? Claro. Entre más grande sea como tu biblioteca emocional, pues más aperturas puedes tener para las emociones que tienen los personajes. Y justo es la vida y las situaciones personales a las que me he enfrentado, e incluso los personajes que he vivido, que van abriendo este rasgo o este rango actoral, creo yo, para Claro. poderle transmitir a la gente lo que el personaje está sintiendo. De los rasgos que observaste, ¿no? A través del script con tu personaje, ¿cuáles serían como los tres elementos que más destacarías que son afines a ti? Tres cosas con las que yo me podría identificar con Antonia sería la autenticidad. O sea, creo que yo algo que trabajo constantemente en mí es el no ponerme máscaras haciendo lo que la gente espera de mí, ¿no? Y no estar condicionada bajo lo que la sociedad te dice. Y yo creo que Antonia es muy auténtica en ese sentido. Entonces eso es algo que al menos me gusta trabajar en mí. A veces lo hace uno mejor que otras veces.
y justo que no hay reglas de lo que debería ser una mujer. Por ejemplo, en el caso de Antonia también es como, yo no quiero conocer a la familia de Javier, ¿no? Es como, no me interesa eso, ni siquiera sé si quiere ser mamá o no. No por ser mujer tiene que caer en el cliché de los comportamientos de mujer. Y creo que también eso es algo que me gusta mucho de los personajes de Gustavo y Matías, que es cómo estos dos hombres crean una dinámica donde no hay como que aprenden a ser equipo, no hay reglas de tú tienes que hacer esto por ser la mujer o el hombre, es cómo vamos a hacer un gran equipo, punto. ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? O sea, vamos a criar a dos hijas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y a mí eso se me hace súper bonito. Y además, pues dentro de la comedia, ¿no? Que también normaliza todo Sí. y lo vuelve como mucho más ameno para el público, para identificarse con los personajes. Y además preguntarte sobre los personajes de Gustavo y Matías, ¿no? También tres características que a ti te gusten de los personajes que ellos realizan. Me encanta. Pues mira, en cuanto a Felipe, que es Matías, creo que es un personaje que me encanta porque vive en Júpiter, ¿no? Tiene esta libertad de que no importa en qué plano terrenal esté, en su cabeza están pasando un millón de cosas. También tiene una sensibilidad y es un ser súper generoso y amoroso, que por eso es que puede guiar también a estas niñas, a ser unas niñas de bien, porque las guía desde el amor, desde la ternura, la comprensión. Y el tercer rasgo sería como, es libre, acepta las cosas como son, no juzga, es un ser libre. Gustavo, Javier, sería como esta persona toda estructurada que tiene que tener todo en orden para que las cosas funcionen. Entonces es un gran papá porque justo es el que las lleva. O sea, si dejáramos que Felipe las llevara a la escuela, seguro sería ay, tenían escuela, ya sabes. Y Javier no, Javier es como hay que llevar a las niñas, hay que hacer la tarea. También Javier tiene como este rollo de aterrizar a Felipe de aquí y ahora, ¿no? Y mucho vive en el aquí y ahora que les funciona en la crianza con las niñas. Y bueno, es un personaje, Javier, sumamente cariñoso, pero también se tarda en abrir, ¿no? Javier tardó en abrirse con Camila. Y preguntarte a ti, Carmen, por ejemplo, del día a día del rodaje, algo que recuerdes tú con mucho cariño de haber trabajado con todas estas personas increíbles. Sí, creo que el hecho de que estábamos filmando todos en Acapulco hacía que, y que además los protocolos de COVID era como de verdad teníamos que convivir como familia. Entonces terminábamos de grabar y era como bueno, pues ¿qué? ¿Vamos a tomar algo o vamos a cenar juntos? Y realmente estábamos conviviendo como familia y creo que eso ayudó a que también la dinámica a la hora de hacer las escenas como que nos sintiéramos más cómodos o pudiéramos improvisar más o reírnos más o tener como que este clic. Entonces, para mí fue una gran experiencia porque a pesar de tener que estar en el calor o fuera de nuestras casas o en lo del protocolo COVID, creo que fue como qué bonito, que igual nos llevamos tan bien, que igual estábamos riéndonos. Para mí también salí de mi zona de confort, ¿no? El tener que hacer comedia, el cambio de look y todo, y decir, me siento en confianza, me siento que me puedo atrever y me siento cómoda haciéndolo porque tengo un gran equipo, porque tengo un gran guión, no tengo que forzar un chiste, tengo un gran director que incluso el narrar la historia a través de las cámaras o la música, como que yo decía, todo va a estar bien, ¿sabes? O sea, creo que incluso cuando yo leí el guión la primera vez, a lo que no he podido ver la película, no la hemos visto, pero lo que creo que va a ser el resultado final, lo que vivíamos, yo decía, siento que está mucho más divertido que lo que yo había leído, que ya estaba divertido. Sobre la línea divertida, digo, ustedes que no han tenido oportunidad de verla, yo ya la vi, pero me gustaría preguntarte, Gustavo, de estas primeras charlas que tienen con Coco, ¿no? Con respecto a la visión de esta segunda parte, ¿cuál sería como que la línea o una de las líneas que más se enfocaron para poder realizar la tonalidad, refiriéndome un poquito, qué era lo que más querían hacer para que el espectador se quedara? Es que, mira, hay como dos partes en lo que me preguntas. Por un lado, siempre se habló de una comedia franca, de una comedia directa, de aquí lo que necesitamos, lo que queremos, y se puede ver a través de los colores, a través de cómo se mueve la cámara, a través de la musicalización. Es una comedia muy frontal, una comedia muy física, una comedia que llega en algunos momentos a lo fársico y a lo absurdo, claro, de cada una de las situaciones,
pero siempre aterrizada, siempre viene otra escena que trata de aterrizarlo hacia la verdad, porque sin duda la comedia siempre tiene que estar llena de verdad para que entonces dé risa y entonces funcione. Y por otro lado, creo que la pretensión más grande de la película es entretener, es pasártela bien, no tiene mayor pretensión que eso, pero había siempre un mensaje muy importante detrás de la película de que todas las familias son perfectas, de que todas las familias no les hace falta absolutamente nada para considerarse a esa una familia. Y me pareció un mensaje muy, muy bonito que me parecía muy importante decirlo, sobre todo en estos tiempos, y que creo que se aprovechó muy bien. Yo siempre he querido como un Doblemente Embarazada 1.5, de ver cómo Javier y Felipe se las ingenian tratando de criar a 2 bebés. Claro, porque en esos aquí ya 10 las años. vemos ya de 9, 10 años. Sí. ¿Y cómo nos pero mantenían en algo a la secretos? mitad, Inclúyenos. por supuesto que sí, pero siempre me encantaría ver como esa parte del cómo le hicieron una pareja de 2 hombres heterosexuales en una pareja homoparental, pero que no sexualmente se sienten atraídos, pero están criando a 2 niñas. Siento que ese conflicto que se plantea muy al inicio de la película es muy divertido, pero sí, creo que es una película muy completa en ese sentido, que lo único que pretende es hacer reír a la gente y que se la pasen bien. Estoy bien. Estoy bien. A bailar. Sí, amigos de Spoiler Time, no se pierdan Doblemente Embarazada 2 por Prime Video el 5 de agosto y sigan esta familia hermosa que de verdad disfrutamos mucho de la película para ustedes. Véanla en familia, vale mucho la pena, recomiéndola porque estamos en un momento donde todos tenemos que aceptarnos como somos y abrazar las diferencias. ¿Cuándo se supone que vamos a hacer el delicioso? Antonia. ¿Qué es el delicioso, papá? Es cuando los adultos...